Miren, señores, en el día de hoy, a propósito de que celebramos recientemente un aniversario más de la restauración de la República Dominicana, hemos querido compartir con ustedes este tema tan importante para el crecimiento, ¿verdad?, del acervo cultural. Siempre es importante nosotros aprender más de la historia dominicana, porque como dicen por ahí, cuando uno no conoce la historia está condenado a repetirla. Y por eso, ¿quién mejor que nuestro querido amigo Rafael Álvarez, pero que ya el país y el mundo lo conocen como Aprendo con Rafael? Sí. Así mismo, sí. Déjame poner el efecto de aquí. Claro. Exactamente. Welcome. Que se lo tomamos prestado a Brea Fran y a Juchi Santos, nada más y nada menos. Sí. A ese nivel es que estamos. Así. Estamos en progreso. Bienvenido, Rafael. Maestro, Saludos qué gusto especiales. tenerlo por aquí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. El gusto y el placer es mío de estar aquí. Claro. Buenas tardes. Claro que sí. Un honor pues tenerle, sobre todo como decíamos, lo importante que es para nosotros, para el público, conocer todos estos elementos tan importantes de la historia. Hablamos de la restauración de la República Dominicana, un acontecimiento que marcó totalmente nuestra historia. Y quisiéramos iniciar justamente preguntándole cómo se da este acontecimiento histórico, bajo qué circunstancias se da, hasta el punto, ¿verdad?, de que se pudo efectuar en la historia dominicana la restauración. Bueno, lo primero es aclarar, yo entiendo que hay una especie de confusión en la sociedad, porque aquí se conmemora la restauración el 16 de agosto. Sí, claro. Y ese día es que se hace el cambio de mando, toma de posesión, etcétera. Sí. Pero la restauración no sucedió el 16 de agosto. No. La restauración es un proceso que duró 2 años, que empezó un 16 de agosto de 1863 y se extiende hasta 1865. Lo que ocurre el 16 de agosto de 1863 es lo que se conoce como el Grito de Capotillo. Antes de entrar al Grito de Capotillo, entonces aclaro algo. La historia dominicana está dividida en 4 repúblicas. Okay. La primera república va desde 1844, 27 de febrero de 1844, hasta el 18 de marzo de 1861, que es cuando ocurre la anexión a España por parte de Santana. La segunda república comienza con la restauración de 1865 y se extiende hasta el año 1916, en que somos intervenidos por los Estados Unidos de América, de Norteamérica. La tercera república comienza en 1924 con el ascenso al poder de Horacio Vázquez y se extiende hasta el 1965, donde en el fragor de la revolución de abril del 65 se ocurre otra intervención norteamericana. Así es. Y la cuarta república inicia desde el año 66, en que asume Balaguer el poder, hasta la actualidad. La primera república entonces dura 17 años, desde 1844 hasta 1861. Las dos figuras que prácticamente dominaron durante esos 17 años fueron Buenaventura Báez y Pedro Santana. Pero ninguno de ellos dos creyeron nunca en el proyecto revolucionario y de nación que habían ideado los trinitarios, Duarte y los trinitarios. Así es. Porque tanto Buenaventura Báez como Pedro Santana, ambos intentaron anexar el país. No fue a España solamente. Intentaron anexar el país a Estados Unidos, a Inglaterra, se lo ofrecieron a Francia, etcétera. Entonces, al mejor postor en el momento. Entonces, aunque Estados Unidos lo que estaba era interesado en la bahía de Samaná. Pero entonces, ese proceso, al final, cuando Pedro Santana asume de nuevo el poder, envía a Felipe Alfao Bustamante para que negocie con la reina Isabel II un protectorado para la isla. Sin embargo, Bustamante, que fue uno de los trinitarios y finalmente terminó aliado con Pedro Santana, lamentablemente, Traidor. termina, en vez de un protectorado, termina
negociando una anexión. ¿Qué pasa? Para convertir a nuestra República Dominicana en una provincia ultramarina de España. Luego de España envían a un señor aquí apellido Gutiérrez Rubalcaba para que viniera a analizar si era factible o no una anexión. Posteriormente Santana envía a un ministro plenipotenciario a España, otra vez apellido Ricard, para que vaya a negociar hasta que finalmente se produce la anexión. ¿Qué es lo que Santana en un primer momento estaba promoviendo y que le solicita a España para que se produjera la anexión? Desde la conciencia de lo que dice Santana sonaba bien. Sí, ¿por qué? Porque la idea era convertir la República Dominicana en una provincia ultramarina de España, pero que nosotros tuviésemos los mismos privilegios, los mismos derechos que tenían los españoles. Pero también que nosotros, los políticos y militares, pudiesen mantener sus mismos cargos también. Sin embargo, al final, a Santana no se le dio lo que él esperaba, porque a Santana sí le llegaron una serie de puestos nobiliarios, que el marqués, de qué sé yo qué, el teniente general. Tenía como 4 o 5 títulos diferentes, pero al final eso no le sirvió de mucho, ni siquiera pudo disfrutarlo mucho. Le dirían los muchachitos de ahora, le vendieron sueños. Sí, pero hay una cosa que es importante que la gente sepa, que no crean la gente que aquí se anexó el país a España y como que todo el mundo lo aplaudió y estamos contentos. No. Cuando Santana anuncia en la Plaza de Armas, que es donde está hoy el Parque Colón, y dice, a partir de hoy, la República Dominicana deja de existir como unidad política y nos convertimos en una provincia ultramarina de España. Y ahí entonces se bajó la bandera dominicana y se izó la bandera española. Ahí comenzó el problema, papá. Wow. Eso lo tenían que hacer en cada provincia. Cuando fueron a San Francisco de Macorís, ahí hubo que disparar un cañón para dispersar a la gente que estaban en contra de la anexión. Sí, porque en San Francisco están acostumbrados a tirar no, piedras desde siempre. Ha sido buscapleito de sí. De hecho, cuando dispararon el cañón fue porque ya llegó un punto en que las mismas autoridades se sentían amenazadas. Murieron 3 personas. Pero cuando pensaban hacerlo en Moca, un señor llamado José Contreras también armó un grupo, un ejército, para enfrentar eso de la anexión. Y dijo, aquí no se va a izar la bandera de España. José Contreras, ese es el José Contreras por el que se le pone el nombre a la calle. Exacto. Pero ¿qué pasó? Ellos lograron conquistar la fortaleza en Moca, pero los que estaban, los militares en favor de Santana, terminaron entonces a ellos derrotándolos. Los apresaron, luego le llevaron a un consejo de guerra, lo condenaron a la muerte y se lo lambieron. Después de eso, en Santiago pasó lo mismo. Pero, ¿qué pasó? Lo que ocurre el 16 de agosto de 1863, reitero, es lo que le llaman el grito de Capotillo. Estamos hablando de un grupo de 14 militares encabezados por Benito Monción, por Santiago Rodríguez, etcétera, que llegaron desde Haití, porque estaban buscando apoyo en Haití, llegaron desde Haití hacia Capotillo, que está en la zona de la provincia de Dajabón, y tomaron capearon la bandera española e izaron la bandera dominicana, bajo el grito de ¡Viva la República Dominicana! Atento a ello. Ese es el grito de Capotillo. Apuesto a que se dieron en el pecho, de que... Lo más probable. Una pregunta, Rafael. ¿Ya Haití se había independizado en ese momento? Claro, primero que el nosotros. El primer país que se independizó de aquí en América. Sí. Le hago la pregunta porque hace un tiempo en un programa de radio matutino, una nacional haitiana muy famosa, Saroche Bertin, sí, dijo que la independencia dominicana fue promovida o fue impulsada por los haitianos. Bueno, realmente decir que fue promovida e impulsada por los haitianos, no. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando aquí se crea el proyecto de los trinitarios, que se reunieron en la casa de Chepita Pérez, Josefa Pérez de la Paz, un 16 de julio de 1838. Aprovecharon un 16 de julio
porque ese es el día del Carmen. Entonces, la casa de Chepita Pérez queda al frente de la iglesia del Carmen, que está al lado del Hospital Padre Villini. Una de las cosas que los haitianos aquí habían prohibido era que hubieran grupos reunidos. Entonces, ellos aprovecharon que el 16 de julio iba a haber una procesión por el Día del Carmen, y entonces ahí podían distraer la atención sobre ellos. Duarte se reúne, les muestra el proyecto, les hace jurar el juramento trinitario, y luego ellos tienen que firmarlo con sangre. Eso. Que es bueno decir, aquí hago un paréntesis, la expresión de los hijos de Machepa, a quien se le llamaba los hijos de Machepa, eran los trinitarios. Por el hecho de que en casa de Josefa Pérez, a Josefa Pérez le decían Chepa o Chepita. Lo de Machepa es por lo de mamá, que era como ellos le llamaban. Y le decían Chepa o Chepita porque a los José le dicen Pepe o le dicen Chepe. Así es. Sí, claro. Y eso viene porque en el derecho canónico de la Iglesia Católica, José es conocido como el padre putativo de Jesús. Así es. Que es el que asumió la paternidad sin haber engendrado. Entonces, cuando se enseñaba el derecho canónico, que hablaban de San José, se referían a decir el padre putativo, pero después entendieron que era un concepto demasiado grande, asumieron las dos primeras letras, el PP, y entonces cuando hablaban de José decían el PP. De ahí entonces que le llamen Pepe a la gente que se llamen José. También le dicen Chepe. Entonces, los hijos de Machepa eran los trinitarios. E igual que Beto, Alberto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en Haití se había creado un movimiento llamado la Reforma, que tenía la intención de darle un golpe de Estado a Boyer. Y ese movimiento era encarnado y dirigido por Charles Gera. ¿Qué pasa? Que cuando los dominicanos, los trinitarios, se enteran que en Haití hay un movimiento para derrocar a Boyer, lo que Duarte hace es que envía primero a Pedro Alejandrino Pina para que se ponga en contacto con este grupo en Haití. Con la Reforma. Exacto, porque dijo, espérate, si nosotros nos unimos a ellos, entonces a nosotros se nos hace más fácil el poder derrotar aquí el régimen haitiano. Entonces, no pudo, Pedro Alejandrino Pina no pudo con el cometido, y entonces enviaron a Mella, que era amigo en ese momento del gobernador haitiano que había en la isla, que representaba el gobierno haitiano. Entonces, lo que hacen los trinitarios es que acuerdan con el grupo de la Reforma, pero no fue que ellos lo pensaron, no, lo pensó Duarte y los trinitarios. Ahora, yo aprendí con Manolo el zapatero allá en Cevico, que en la vida uno tiene en ocasiones que aprender a entrar con la del otro para salirse con la del otro. Así es. Sí, eso me dijo Manolo un día. Entonces, eso fue lo que hicieron los trinitarios. Entonces, ¿pero qué pasó? Que lo que no sabían los del movimiento de la Reforma de Haití era que los trinitarios tienen un proyecto independentista, porque Charles Gerald pensaba, estos tipos están en apoyarnos a nosotros, de manera que cuando le demos el golpe de Estado, yo voy a tomar allá sin ningún problema. No, papá. Entonces, cuando dan el golpe de Estado a Boyer, Charles Gerald dice, déjame cruzar para allá porque no he ido para allá nunca, a ver qué es lo que es. Porque entonces que cuando entra de Jabón, que dice, ven acá. Allá hay una cuanta que están más claritas, déjame ver qué. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Porque aquí la gente habla español y tienen cultura española. ¿Y qué era que estaba Boyer aquí? Y este relajo. Entonces, cuando llega aquí a la capital, que se da cuenta de lo que tiene el proyecto de los trinitarios, por eso es que Duarte tuvo que salir corriendo. Porque Gerard, entonces, como ya conocía del movimiento, empezó a perseguirlo. Sánchez tuvo que fingir su muerte. A Sánchez se le hizo su velorio, sus 9 días, su recordatorio y todo. Duarte duró 19 noches durmiendo en casas diferentes. Oye, eso. Y en una de esas casas que durmió fue la de el suegro de Sánchez, que ahí es donde Sánchez se entera del proyecto. Entonces, pero bien, ya me desvirtué, volviendo otra vez a lo de la restauración. Entonces, ¿qué hicieron este grupo de generales que dieron el grito de Capotillo? Empezaron a conquistar ciudades y a irla conquistando para volverla a traer a la República Dominicana. Después entendieron que necesitaban un lugar que sirviera como centro en caso de que necesitábamos otra vez
para algo que subiera de capital para la República, y ellos escogieron a Santiago. Llegaron a Santiago, que estaba bajo el mando del general Buceta, que seguro ustedes han escuchado la expresión, ese es más malo que Buceta, porque Buceta era un tipo que no le temblaba la mano, ese hombre le gustaba la sangre. Tigre tenía unos niveles de megalomanía en la cabeza. Ese hombre se atrevió en Samaná, porque él estuvo depuesto en Samaná, le robó 2 capillas a la iglesia y la convirtió en hospitales para españoles, y por más que los sacerdotes intentaron de que el tipo desocupara la capilla, dijo que no. Ese tipo llegó al punto que dijo en Samaná, aquí la gente tiene que escupir cuadrado, porque él confundió. Qué bonito. Él fue, mi abuelo me comentó eso una vez. Sí, porque él confundió de que una saliva redonda con una moneda, y dijo, y se confundió, le puso la mano. Hay que escupir cuadrado. Ay, Padre Santo. Y ahí es que viene la costumbre de que cuando escupe pisarlo. Oh, sí. Exacto. O sea, ese nivel de locos hemos tenido nosotros en nuestro país. Maduro no queda chiquito. Entonces, eso del grito de Capotillo, entonces esa batalla duró 17 días. Desde el 16 de agosto hasta el 1 o el 2 de septiembre. Entonces, ¿qué se produjo? Gregorio Luperón asumió un ejército para venir hacia la capital y conquistar la capital. Y Pedro Santana, que se entera, entonces crea un ejército para salir al encuentro y enfrentar a Luperón y a los que venían. Esa batalla se dio en las inmediaciones de Monteplata. Okay. Y ahí Pedro Santana perdió esa batalla. Luego los restauradores escribieron un manifiesto, se lo hicieron llegar a la reina de España y le dijeron: Santana, usted le habló mentira, no es verdad que nosotros estábamos de acuerdo con esto, el país ha decidido otra vez. Se me olvidó decir 2 cosas importantes. Cuando Sánchez se entera que él estaba en el exilio y se entera que Santana había anexado el país, dice: no, eso no puede ser. Y buscó a Pedro Alejandrino Pina y buscó a otra persona y dice: vamos a llegar primero, como no podemos entrar al país, vamos a llegar a Haití primero. Y vamos a hablar con el presidente Gefrard. Entonces fueron donde el presidente Gefrard y le dicen: mire, en primer lugar, es bueno que usted sepa que nosotros decidimos independizarnos, pero no fue con ningún problema personal con ustedes, los haitianos. No fue porque nosotros entendimos que podíamos también tener un proyecto de nación igual que como lo tenían ustedes, pero no ha sido nada personal, no porque Sánchez ahí le fue por debajo. Ahora nosotros necesitamos su apoyo porque Santana anexó el país a España y a ustedes no les conviene que República Dominicana esté en manos de los españoles, porque los próximos pueden ser ustedes. Ahí Gefrard se comprometió, pero los españoles se dieron cuenta. Sánchez había llamado a eso la regeneración de la República, a esa lucha que él pensaba hacer. Okay. Entonces, los españoles le escribieron a Gefrard y le dijeron: si tú le das ese apoyo a esa gente, te jode con nosotros. Entonces ahí Gefrard se echó para atrás. Si te meten esa vuelta, Sánchez no lo supo. Te la bebiste. Te la bebiste. Sánchez no lo supo. Cuando cruzaron aquí, Santana lo esperó con la banda de música en San Juan. Lo llevaron a un consejo de guerra, ahí lo declararon a muerte y matan a Sánchez. El otro que se enteró fue Duarte. Duarte estaba en Venezuela. Duarte duró aproximadamente 22 años en Venezuela. Pero hay un periodo de la vida de Duarte en la que Duarte se fue a las Amazonas y duró aproximadamente 10 años por ahí que nadie supo de Duarte, ni su familia. Incluso su madre enfermó y murió sin él saberlo. 10 años después sale de las Amazonas, llega a un lugar llamado Apure en Venezuela. Duarte ahí empezó un negocito de... Pues un ventorrillo ahí. No, Duarte empezó un negocito interesante, un negocio de pieles de cocodrilos y plumas de gansos. Yo pensaba que era un negocio multinivel. No. Pero entonces ahí Duarte retoma la relación con su familia y su hermana, Rosa, le escribió una carta diciéndole, primero, que su madre había fallecido y segundo, que Santana anexó el país a España. Cuando Duarte supo eso, dijo: coño, otra vez.
Este hombre no coge. Siga, maestro, siga. Lo que hace Duarte entonces fue que habló con el presidente, que era de origen dominicano, Sí. porque sus padres decidieron emigrar cuando se dio la ocupación haitiana, y él nació en Venezuela, pero sus padres eran dominicanos. El presidente le dijo, mira, yo te voy a dar a ti para esa lucha, toma, 1,000 pesos, le dio. Y aparte de esos 1,000 pesos, En ese tiempo. Sí. Pues imagínate, un diplomático ganaba 24 pesos. Eso eran como 30 millones ahora mismo. Sí, Entonces, sí, habían dos tíos de Duarte, hermano de su madre, uno que fue incluso presidente interino de Venezuela y otro que fue militar que peleó en las batallas de independencia de Venezuela, y ellos decidieron acompañar a Duarte junto con Manuel Rodríguez Trujillo y con Vicente Celestino, que era el hermano mayor de Duarte. Entonces, cuando llegaron aquí, ya se había producido la restauración, la guerra de restauración, porque Duarte llega aquí en 1865 y algo. Ya Duarte casi no lo conocían Claro. aquí. Entonces, Habían pasado ya 22 años. sí, Sí. entonces lo que hizo en ese caso fue que decidió, le pidió una reunión a Pepillo Salcedo, que era el presidente en ese momento. Pepillo Salcedo no le quiso dar la reunión, no lo recibió. Y lo que hizo fue que le envió una carta a Duarte diciendo, mira, lo que vamos a hacer es que como tú tienes buenas relaciones en Venezuela, te vamos a designar embajador en Venezuela para que tú consigas recursos económicos para la nación. Duarte era políglota, manejaba 5 idiomas. Además de manejar 5 idiomas, también había aprendido la lengua de los indígenas. Entonces, Duarte no quería aceptar, pero finalmente lo convencieron y dijo, está bien, volvió a Venezuela. Y entonces en eso matan a Pepillo Salcedo, asume Gregorio Luperón la presidencia, y cuando asume Gregorio Luperón, entonces vienen y nombra a otra persona en el puesto que tenía Duarte. Entonces, pero a Duarte no se lo notifican. Después de eso nombran a otra persona más en el mismo puesto que tenía Duarte. Entonces Duarte se quilló, escribió una carta y dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué fue? Porque no se supone que aquí el embajador soy yo. Entonces usted me está nombrando a mí gente en una función que yo puedo hacer perfectamente. Tienen que definirse. Entonces a Duarte también le ofrecieron una pensión que nunca le dieron. Entonces Duarte al final... Cualquier parecido con Duarte al una final coincidencia. soltó eso y punto. Puso una fábrica de vela y se dedicó a su negocio. Iba a algunas tertulias que lo invitaban. Duarte ya cuando vuelve a regresar aquí fue cuando se trajeron sus restos, que los trajo Ulises Serós Lilis, fue quien trajo los restos de Duarte. Oye, aquí, ¿quién? porque fue Ulises Serós quien declaró lo de los padres de la patria. Entonces, Para que tú veas. esa es la historia breve y resumida de la restauración. Pero eso era una pregunta. ¿A quién fue que se le ocurrió la brillante idea de llevar al Panteón Nacional a ese sinvergüenza de Pedro Santana? A Balaguer. Y si lo sacaron ya de ahí adentro. No, aún está. Pero yo creo que para sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional hay una excusa válida. Y la excusa es que Pedro Santana solicitó, dejó por escrito, que él quería que cuando muriera lo enterraran al lado de su hermano gemelo, Ramón Santana, que había muerto ya y fue en 1844, fue incluso sepultado, está encerrado en el Ceibo. Entonces Pedro Santana, la muerte de Pedro Santana fue extraña, todavía la gente cree que fue un suicidio. Lo que pasó porque Santana, cuando Pepillo Salcedo asume la presidencia, lo primero que hizo Pepillo Salcedo fue declarar traidor a la patria a Pedro Santana. Y a Pedro Santana le iban a hacer lo mismo que le hizo a Duarte a los trinitarios, que era Sullivan Alambert. Que hay que decir que Pedro Santana, la intención que tenía con Duarte no era la de exiliarlo del país. La intención que tenía con Duarte era matarlo. Pero hay un tipo a quien no se le ha dado mucho crédito en este país, se llama Abraham Cohen, era judío, que era representante aquí de la familia más rica del mundo que existe en este momento, los Rothschild en ese momento. Y él le dijo a Pedro Santana, ¿y tú te estás volviendo loco?
tú piensas de que matar al tipo que se inventó todo esto, que creo, ese tipo es un padre de la patria. Entonces ahí lo que Santana decide fue sacarlo del país y Duarte se fue a Hamburgo, Alemania. Posteriormente, el Pedro Santana decidió expulsar también a su familia completa. Entonces expulsó a su mamá, 3 hermanas y 3 sobrinas que tenía, y ellas se fueron a Venezuela. Duarte, estando en Hamburgo, decidió entonces irse a Venezuela para reunificarse con su familia. Entonces, Santana se cree que fue un suicidio. Entonces, él lo dejó por escrito. Yo quiero que me sepulten al lado de mi hermano, Ramón Santana, que era su hermano gemelo. Entonces, eso no se le ha cumplido. Yo creo que ahí hay una excusa válida para sacarla del sacarlo de ahí. Panteón Vamos Nacional. a cumplir. Y a cumplirle su deseo. Vamos a cumplirle su Nunca le han deseo. cumplido el deseo a Santana. Por favor, cúmplenselo. Por si A la Exacto. gente que se muere, la gente se le cumple sus deseos. Sí, O en el- Y más si lo deja ¿verdad? por escrito. O en, el Claro. o en el zafacón de la historia, como dice mucha gente. No, Vamos, que le vamos a cumplan su limpiar, deseo. vamos a limpiar el Panteón Nacional de ese traidor. Por Que le favor. cumplan su deseo y lo lleven y lo entierren allá con su hermano al lado. Claro, claro que sí. Hacerle una petición al Profesor, presidente. Otra cosa, profesor, hablábamos del tema de los padres de la patria antes de la pausa también, y quedó pendiente explicar por qué es que nuestro país, hasta donde tengo entendido, es el único que tiene 3 padres de la patria. Hasta en eso somos ricos. Bueno, Estados Unidos tiene 3 padres fundadores. Ok, Sí. ok. Incluso hay hasta mausoleos por separado Así es. Ok. para cada uno de ellos en Washington. Pero nosotros tenemos 3 padres de la patria. Juan Pablo Duarte, Francisco, que una cosa interesante hay que decir, poca gente sabe esto. El nombre completo de Sánchez era Francisco del Rosario Sánchez del Rosario. Oh, Era Rosario 2 veces. Ve, Porque- más cuartos le tocan a la familia Rosario. Porque sucedió que el papá y la mamá de Sánchez no eran casados al momento que nació Sánchez. Entonces, quien es del Rosario es su papá. Su mamá era apellido Sánchez. Entonces, entonces lo que hicieron fue que le asumieron, solamente le agregaron el apellido de la mamá después, y como quiera el del Rosario se lo dejaron como segundo nombre. Entonces le puso, su nombre es Francisco del Rosario Sánchez del Rosario. Es el nombre Ahí de está. Sánchez. wow. Entonces, quien decide lo de crear unos padres de la patria es Ulises Serós, Lilis, Faltó Matías Ramón Mella. y Matías Ramón Mella. Entonces, cuando es Ulises Serós, Lili, entonces se empieza una evaluación y una discusión para ver quiénes van a ser los padres de la patria. Hay mucha gente que decían que los padres de la patria debían ser Núñez de Cáceres, Duarte y Luperón, porque los 3 fueron los que encarnaron un proyecto de independencia. Ujú. Sí. Otros, entonces, en la medida que porque habían trinitarios que ahora eran funcionarios del gobierno de Lili. Entonces, en la medida que ahí habían funcionarios de influencia, lo que iban era proponiendo a familiares de ellos. Obvio. Sí. Pero Eso ha había, sido siempre, señores. Pero es Sí, que siempre. Uno se ríe porque es como que uno está viendo la No. misma historia con diferentes cada personajes. quien iba cabildeando. Esto no, esto no tiene madre. Todo el mundo quería que los libros. Méteme ahí, que tú eres primo mío. Méteme ahí, que tú y yo nos criamos juntos. Entonces, Ay, Dios mío. el nombre que más se repetía era el nombre de Duarte. Sí. Pero quien propuso a Mella fue Lilis, porque él y Mella se habían hecho amigos, lo conoció. Y quien propone a Sánchez era no recuerdo si era hijo o nieto de Sánchez, que era funcionario del gobierno, de Lilis. En ese momento empezó a criticarse y decían, no, miren, fulano no puede ser por esto, esto y esto. Entonces decía, Sánchez no puede ser porque él firmó la matrícula de Segovia, que la matrícula de Segovia era un documento donde muchos estaban otra vez pidiendo la nacionalidad española. Entonces, ¿qué pasó? Como cuando empezaron a salir todas esas cosas negativas entonces ahí hay una anécdota interesante que Lili dijo, señores, espérense, no me muevan los altares que se me caen los santos. ¿Cómo? Para que tú veas. Oye, Ay, Y al madre. final entonces lo que resultaron siendo padres de la patria fueron Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez del Rosario y Matías Ramón Mella. Qué bueno decir
que también Manuel Rodríguez Ojío, cuando llegó con Duarte aquí para la restauración, Manuel Rodríguez Ojío entonces compuso el segundo himno nacional que aquí se ha hecho. Que la gente piensa quizá que aquí el único himno nacional que se ha escrito es el que conocemos, que fue con Emilio Prudón y José Reyes. No. Ese es el tercer himno nacional que aquí se llegó a escribir. El primer himno nacional lo escribió Félix María del Monte, con la música del general Alfonseca, que general Alfonseca es conocido como el padre del merengue porque fue el primero que puso el merengue en partitura. El segundo himno nacional lo escribió Manuel Rodríguez Ojío y el tercer himno nacional es el que cantamos y conocemos hoy. Que el himno que cantamos hoy tiene 2 estrofas, generalmente lo cantamos hasta la mitad, 6 estrofas, porque Trujillo fue quien también autorizó que se cantara por la mitad, porque Trujillo se cansaba también. No, y Trujillo quería que lo incluyeran en el himno nacional. Porque él era el benefactor. El padre benefactor de la nueva patria. Exacto, porque Trujillo le tocó vivir algo parecido a Nerón. Que Nerón, cuando lo hicieron emperador, quemó a Roma porque él necesitaba reconstruir la ciudad de nuevo. Sí. Entonces, para reconstruirla, agarró y la quemó. Para reconstruirla y entonces quedar él como el padre de la reconstrucción de todo lo que había en Roma. El Salvador. A Trujillo no la quemó, pero entonces Trujillo le recibió el mandato un ciclón, que fue el ciclón San Zenón. Entonces, aquí las casitas eran de madera, techadas de yagua. Entonces ese ciclón barrió con todo. Y barrió. Le dio fuerte. Entonces a Trujillo le tocó. Mi abuela siempre me habló de San Zenón. Bueno, el trío Los Matamoros tiene un son que dice cada vez que me acuerdo del ciclón. Se me el corazón. Sí, que eso es porque ellos estaban aquí cuando ocurrió el ciclón San Zenón. Entonces, ellos eran de Cuba. Sí, y hubo una casa en la que ellos se metieron y tuvieron que meterse debajo del fogón porque era lo único que era de cemento. Se estaba llevando todo. Entonces luego ellos agarraron e hicieron un tema con eso y se hizo famoso. Cada vez que me acuerdo del ciclón. Sí. Y entonces el tema del himno nacional es porque Trujillo quería que lo incluyeran. Trujillo quería que lo incluyeran en el himno nacional. Entonces decían, no, vamos a eliminarle una cuanta estrofa para que me metan a mí ahí. Entonces ahí se empezó el proceso. Pero al final, gracias a Dios, eso no se dio. Hay una parte de los historiadores que dicen que también se acortó un poco porque Trujillo dije que se hartaba, se cansaba, de que yo escuché que lo incluyera. La versión que yo he escuchado siempre es que Trujillo quería que hacer espacio en las inauguraciones y en los eventos públicos, espacio para que le pudieran alabar su figura. Y entonces cantar el himno completo les quitaba tiempo para eso. Mira, me faltó decir que la restauración es el único hecho histórico que en este país tiene 2 monumentos. Está el monumento de Capotillo, del grito de Capotillo, allá en Dajabón, en Capotillo. Y está el monumento de Santiago, que en un primer momento ese monumento no se hizo para los seres de la restauración. Ese monumento, es bueno decir primero que la parte donde está el monumento en Santiago se conoce como colina del Cerro del Castillo. Y es ahí donde termina la autopista Duarte, que une a Santo Domingo con la principal capital del Cibao. Sí. Ese monumento no se construyó para los héroes de la restauración. Se construyó en 1954 para Trujillo. Y aunque Trujillo hizo algunas actividades ahí, extrañamente nunca lo inauguró. O sea, era Trujillo que estaba arriba. A Trujillo fue que le hicieron ese monumento. Luego, cuando Trujillo lo matan. Suerte que no destruyeron el monumento, que fue la estatua de Trujillo de arriba. Cuando Trujillo lo matan, el 26 de diciembre de 1961, el Congreso aprobó el 30 de mayo para que ese monumento entonces fuera dedicado a los héroes de la restauración. Una cosa, es cierto que el monumento de Santiago creo que tiene como 2 caras, que ve hacia adentro de la ciudad y hacia afuera, algo así. No, lo que tiene es arriba, en el monumento, tiene como, que parece como una mujer con los brazos como así abiertos, que es conocido como el Ángel de la Paz.
eso emulando otras figuras importantes, como imágenes importantes que había, como por ejemplo la de la Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos, en Nueva York. Cristo de la Libertad, Brasil. Bueno, pues entonces ahí al final se puso esto que es conocido como el Ángel de la Paz. Wow, wow. Santiago, Santiago. La ciudad corazón. Gracias, maestro Rafael. ¿Cuánto Hay que aprender? traer al maestro otra vez para seguir hablando de historia. Debería regalarnos un tiempo fijo aquí. Aunque sea una vez al mes, para hablar de historia, profesor. Profesor, hay que hablar de historia, porque aquí nada más quieren hablar de farándula, no que si fulanita cogió el marido a fulana, que si aquellos dos están matando. Sí, por amor a Dios. El gordito nada más quiere hablar de chisme, que Feliz Sánchez, que Marilady, Maestro, que se sus redes sociales para que la gente pueda seguir profundizando sobre todos estos temas. Bueno, mis redes sociales son en Instagram Aprendo con Rafael y mi canal de YouTube Aprendo con Rafael, que también ahí la gente puede entrar y ver el contenido. Vamos a suscribirnos, señores. Un trabajo importante. Claro. Desde cuándo se bañan los dominicanos, vayan para pero que bien. lo sepan, por qué se le llama cuerno a la infidelidad. Exacto. Entre a mi canal de YouTube para que lo sepa. Hay mucho contenido interesante que tenemos. Así Nos bañamos porque nos independizamos de España, por eso no se bañan. Hermano, pero así no. Pero la mamá es española. Pero respeta. No es dominicana. Pero bueno. Feli, pero respeta. Pero son ellos. Respeta el lugar que ha acogido a tu madre. Por eso es que te viven negando la visa cada vez que te van a buscar. Ya te guardan esta también. Te guardan esta Por también. eso es que te viven negando la visa. Exchange y para allá, porque que. Gracias. Gracias, maestro. Seguimos. Pausita. Claro que Gracias a ustedes sí. por la invitación. Claro que sí. Gracias a ustedes por estar con nosotros en sintonía con En Ruta. De regreso, más contenido. Vida.